Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a ver un tutorial dedicado a los volúmenes virtuales. ¿Qué es esto? Bueno, pues muy sencillo. Se trata de unos archivos normales que gracias al framework de Soyo y a esta capacidad nos permitirán utilizarlos como si fuesen en realidad unos volúmenes de disco o unos discos. Es decir, podremos crear sobre ellos archivos, jerarquías de directorios, con la facultad, en este caso, de que se tratan de volúmenes virtuales compatibles a lo largo y ancho de las plataformas y sistemas operativos soportados por Soyo. Obviamente quedan excluidos de esta capacidad los despliegues para ellos, dado que la capacidad de los volúmenes virtuales se basa en el framework clásico y no en el moderno. Vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, vamos a crear una propiedad que cuelga de la ventana Windows 1 de este proyecto desktop por omisión y lo vamos a designar como virtual volumen, el tipo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los volúmenes virtuales nos van a permitir trabajar con normalidad con archivos tanto de texto, de streams de texto como streams binarios, con la particularidad de que no aceptarán o no soportarán lo que son las carpetas de recursos. En el caso de MacOS, por ejemplo, el trabajar o copiar directamente archivos que sean bundles sin recorrer lo que es la estructura interna. Entonces ahora añadiremos, por ejemplo, al evento para que cuando se abra se cree un nuevo volumen virtual. ¿Y cómo creemos un nuevo volumen virtual? Pues para ello trabajaremos siempre sobre folder item, es decir, una instancia de un archivo. En este caso lo crearemos sobre el escritorio llamándolo al archivo virtual volume. Comprobamos que se ha creado, que no sea igual a nil, entonces luego simplemente tendremos que asignar a la propiedad que hemos definido un volumen virtual. Con esto ya estaría hecho, ya obtendríamos a través del folder item una instancia que apuntaría a un volumen virtual. Ahora bien, ¿qué podemos hacer una vez que tenemos en nuestro volumen virtual? Pues en este ejemplo vamos a añadir a este botón la capacidad de copiar cualquiera de los archivos que seleccionemos dentro del volumen virtual. Para ello nuevamente trabajaremos sobre una instancia folder item, salvo que en este caso será el seleccionado por el usuario. Aquí es donde seleccionaremos o permitiremos que nuestro usuario seleccione el archivo que desea y luego tan sencillo como copy file to, y tenemos que pasar la referencia del destino sobre el que queremos copiar el archivo, que no será otro sino nuestro volumen virtual. Y en este caso, cuando trabajamos siempre con el volumen virtual, lo primero que tendremos que hacer es obtener el directorio raíz. Para ello invocamos el método root y este método root es el que de hecho nos devuelve el folder item que apunta a la ruta raíz dentro de la estructura del volumen virtual. En este caso, bueno, pues nuestro archivo, el archivo que hayamos seleccionado, se copiaría al directorio raíz de nuestro volumen virtual. Vamos a ver cómo funciona. Seleccionamos que se añada el archivo. Por ejemplo, en este caso, vamos a indicarle que se añada un archivo, este archivo que ocupa 9 megas. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando, como siempre que se trabaja con folder item, con archivos, es que esta característica bloquea el hilo principal de ejecución, con lo cual probablemente en tus desarrollos prefieras utilizar siempre lo que son threads o hilos para que el proceso de copiado de archivos, sobre todo si son archivos de gran tamaño,
pues se produzca en un segundo plano sin que por ello se vea afectada el funcionamiento de la interfaz de usuario. Aquí lo que hemos hecho ha sido abrir el volumen virtual que hemos creado para examinar su interior con un editor de textos y podemos ver en esta medida cómo se crea el volumen virtual, cuál es el reflejo del contenido del archivo, y vemos que tras la cabecera, efectivamente, en este caso se trataba de un archivo de texto, se copia dentro del archivo todo su contenido. Vemos que de hecho este archivo que representa nuestro volumen virtual ocupa 9,4 megas. Si a continuación añadimos un nuevo archivo, por ejemplo, seleccionaremos en este caso una película de 313 megas, vemos lo que estamos indicando. Por un lado, que se está bloqueando en este caso el hilo principal de ejecución hasta que finalice la copia del archivo que hemos seleccionado, y vemos igualmente que lo que es el volumen virtual representado por nuestro archivo en disco va creciendo en tamaño a medida que se copia el archivo que hemos seleccionado. Vemos como en este caso va aumentando la capacidad que ocupa y que se va sumando a lo que ya teníamos en el volumen virtual. Ten en cuenta que nuestro programa está indicando en todo momento que los nuevos archivos se añadan sobre el directorio raíz, tal y como indicábamos mediante la obtención o la invocación del método root que obtenemos el folder item hacia el directorio raíz del volumen virtual. Evidentemente, al trabajar con volúmenes virtuales también podríamos utilizar la capacidad de create as folder item para estructurar o añadir una jerarquía de directorios al volumen virtual y así contar con varios subdirectorios. De igual modo, no hay nada que nos impida, por ejemplo, el hecho de poder crear volúmenes virtuales dentro de otros volúmenes virtuales. De hecho, lo que es la capacidad de folder item nos va a permitir en todo momento consultar una propiedad que es virtual volume, que nos indicará si los archivos a los que estamos apuntando, los que estamos haciendo referencia, son o están copiados dentro de un volumen virtual, o bien si están copiados o son reflejo de un archivo en un disco, en un volumen real. Esta capacidad, esta propiedad, nos va a devolver, en el caso de que el archivo esté en un volumen virtual, una referencia al volumen virtual sobre el cual se asientan. Otra característica es que los nombres que utilicemos para los archivos virtuales no pueden tener una longitud superior a los 223 bytes. Y tampoco podremos utilizar, por ejemplo, los métodos que las anteriores versiones de Soyo nos permitían a través de folder item generar un archivo de tipo picture directamente mediante la invocación del método correspondiente. Más allá de esto, podemos ver que lo que es el uso de los volúmenes virtuales representados mediante un archivo en disco es tremendamente flexible. Por supuesto, tenemos las mismas los mismos comportamientos que cuando trabajamos con archivos normales. Es decir, en este evento que vemos aquí, cada vez que se ejecute el programa, se estaría creando el volumen virtual, con lo cual los contenidos del archivo que ya existiese se verían borrados por el del nuevo archivo creado. Para ello, bueno, pues nada tan sencillo como en el caso de que, si no fuese así, si f no fuese igual, si f existiese, simplemente lo que tendríamos que hacer es obtener una referencia del volumen virtual abriéndolo. Entonces, en este primer supuesto, la referencia al archivo no sería nil, con lo cual tendríamos una referencia válida, pero el archivo no existe, es decir, se trata de un archivo creado desde cero, con lo cual procederíamos a crear el volumen virtual, y en caso contrario, si existe
y no la referencia del folder item no es igual a nil, procederíamos a abrir el volumen o abrirlo como volumen virtual, dado que ya contiene o ya tiene contenidos el archivo. Como puedes ver, el uso de los volúmenes virtuales es realmente sencillo, nos proporciona mucha flexibilidad en nuestros desarrollos y sobre todo la capacidad de tratarse de una solución completamente multiplataforma, de forma que podemos hacer referencia a las diferentes jerarquías que hayamos creado dentro del volumen virtual, así como los archivos, desde MacOS, desde Windows, desde Linux, sin tener que preocuparnos por los diferentes formatos de rutas nativas, de rutas de shell o cualquier otra característica que sea distinta entre cada una de las plataformas. Como de costumbre, espero que lo hayas encontrado interesante y también como de costumbre, pues te invito a que nos sigas tanto en las cuentas de Twitter como de Facebook y por supuesto también en las entradas adicionales y artículos adicionales que puedes encontrar en aprendesollo.com.